El tema que vamos a ver hoy es evento vascular cerebral isquémico. Este se define como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de síntomas y signos correspondientes usualmente a una afección neurológica focal o global de origen vascular y que persiste más de 24 horas. El EBC de mayor frecuencia es el isquémico en alrededor del 80% de los casos, y es debido a la falta de aporte sanguíneo a una determinada zona del parénquima encefálico. Como breve recordatorio de la anatomía mencionaremos al polígono de Willis y sus principales arterias. En el dibujo de la izquierda, como de color rojo, tendremos a la arteria cerebral anterior, que esta va a irrigar el córtex motor y sensitivo de las piernas, pies, córtex frontal, motor suplementario. Tendremos de color verde a la arteria coroidea anterior, que va a irrigar la porción anterior del hipocampo, amígdala y globo pálido. Tendremos como color amarillo, que es la principalmente afectada en el EBC, que es la arteria cerebral media, que va a irrigar gran parte del córtex motor y sensitivo, áreas frontales para los movimientos oculocefálicos y áreas del lenguaje del hemisferio dominante. Y en el dibujo tendremos de color azul a la arteria cerebral posterior, que esta va a irrigar la superficie inferior del lóbulo temporal, lóbulo occipital, núcleo del tálamo, hipocampo e hipotálamo. Bueno, los factores de riesgo habrá no modificables, modificables y probables factores de riesgo. En los factores de riesgo no modificables se encuentra la edad avanzada, género masculino e historia familiar de EBC. En los modificables se encontrará hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, alcoholismo, hipercolesterolemia, sedentarismo y obesidad. Y en los que probablemente pueden ser factores de riesgo se encuentra el uso de drogas, estrés, apnea del sueño, uso de anticonceptivos orales, anomalías congénitas cardíacas y elevación de los niveles de homocisteína. Tendremos como clasificación el accidente isquémico transitorio, que es el déficit neurológico con una duración menor de 24 horas, y el ictus, que es un déficit neurológico que va a durar por lo menos 24 horas, causado por disminución del flujo sanguíneo en un territorio localizado, y el ictus progresivo, que es un déficit neurológico de instalación súbita que progresa mientras el paciente permanece bajo observación. Como etiología tendremos que la mayoría de los EBC son originados por aterosclerosis y sus complicaciones trombóticas y tromboembólicas. La localización preferente de las placas de ateroma es la bifurcación de la aorta y el origen de la arteria carótida interna. Y también otra etiología es el infarto cardioembólico, que es la causa más común del embolismo cerebral cardiogénico, que es la fibrilación auricular paroxística o persistente. Dentro de otras etiologías encontraremos el infarto lacunar, que es secundario a una arteriopatía de pequeño vaso, que están localizados en el territorio de distribución de las pequeñas arterias perforantes procedentes del polígono de Willis, arteria cerebral media o sistema vertebrobasilar. También hay infartos de causa inhabitual, como son hemoglobinopatías por anemia de células falciformes, síndrome de hiperviscosidad, que puede ser por policitemias con hematocrito mayor a 50%, o también puede darse por síndrome de hipercoagulabilidad con pacientes con adenocarcinoma o durante el embarazo. Bueno, tendremos los síndromes vasculares, que dependiendo de la arteria afectada se presentarán los síntomas en el paciente. En la arteria carótida interna, el paciente presentará una maurosis fugaz por oclusión de la arteria oftálmica. En la oclusión de la arteria cerebral anterior, el paciente presentará hemiplegia con predominio en las piernas, hemihipoestesia contralateral. En la arteria cerebral media, el paciente presentará hemiplegia con predominio en cara y brazos y hemihipoestesia contralateral y desviación oculoencefálica. En la arteria coroidea anterior, el paciente presentará hemiparesia y hemihipoestesia contralateral. En la arteria cerebral posterior, el paciente presentará hemianopsia contralateral, dislexia, sinagrafia. Y en la arteria vertebrobasilar, el paciente presentará signos ipsilaterales cerebelosos o de pares craneales, como es el coma y la cuadriplegia.
El diagnóstico se inicia con la historia clínica, si el paciente cuenta con factores de riesgo y posteriormente el factor más importante que orienta el diagnóstico es el inicio súbito o agudo de un déficit neurológico de características focales, con los signos y síntomas que son afección motora y sensitiva, disfasia o afasia, alteraciones visuales, diplopia, vértigo, ataxia, hemiopsia y cuadrantopsia. Bueno, y en el diagnóstico utilizaremos escalas prehospitalarias y hospitalarias. Se recomienda usar la escala de Cincinnati para identificar pacientes con evento cerebrovascular que son candidatos a tratamiento trombolítico, especialmente aquellos con afectación de la circulación anterior. Entonces, esta escala de Cincinnati evaluará la parálisis facial, la caída del brazo y el habla anormal. Entonces, el paciente le pedimos que sonría para ver si hay una simetría o asimetría. En la caída del brazo, pediremos al paciente que extienda los brazos y que los mantenga en alto por 10 segundos. Y en el habla normal, le pedimos al paciente que nos diga un trabalenguas o que el paciente nos pueda decir alguna frase. Entonces, es normal cuando usa las palabras correctas sin arrastrarlas y es anormal cuando las palabras son arrastradas o las palabras son incorrectas, ¿no? Entonces, también habrá otra escala de FAST que esta evalúa, es en inglés, evalúa el face, arms, speech and time. El que se le agrega es el tiempo, que es el crítico en la atención de esos pacientes, en verificar una alteración en la respuesta ante un evento cerebrovascular. También tenemos la escala NIS, que esta escala es la hospitalaria, que va a evaluar 11 rubros, empezando por la conciencia, si está alerta, si contesta preguntas, si está estupuroso, eh, si realiza comandos que le pidas, la mirada, campos visuales, parálisis facial, fuerza de las piernas, fuerza de los brazos, ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria y la inatención. Los estudios que se realizan ingresando al paciente a segundo nivel es una biometría hemática incluyendo cuenta de plaquetas, tiempos de coagulación, glucosa sérica, un electrocardiograma y una tomografía simple o resonancia magnética. En los exámenes de imagen, en la tomografía axial computarizada en la etapa aguda, que son las primeras 12 a 24 horas, generalmente no demuestra cambios en el caso de un infarto, pero descarta una posible hemorragia intracraneal. En el caso de que sea un EVC isquémico y presente datos en la tomografía, se presentará con pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y gris en las primeras 3 horas, hipodensidad parenquimatosa y también puede presentarse edema de circunvoluciones con borramiento de los surcos. En el tratamiento, el ingreso del paciente al segundo nivel, tendremos como medidas generales el manejo de la vía aérea, que es mantener la saturación mayor de 94%, el control de la temperatura, el control de la presión arterial, que no debe de haber caídas súbitas para no disminuir la perfusión cerebral, tratando de mantener una presión arterial menor de 180 a 105. La glicemia hay que tenerla controlada también entre 140 a 180 miligramos por decilitro. Bueno, en el abordaje del EBC encontraremos un paciente con el que tenga sospecha de EBC, realizando el interrogatorio y la exploración dirigida en busca de un déficit neurológico, realizando la escala prehospitalaria, que es la de Cincinnati. Entonces, encontraremos al paciente con una escala de Cincinnati con mucha sospecha de EBC. Realizamos el envío a segundo nivel, ya sea si estamos en primer nivel. En el segundo nivel se tiene que tener un glucómetro en el cual se va a realizar una prueba rápida de glucosa, la cual si confirmamos hipoglucemia, se tratará la hipoglucemia. Si descartamos una hipoglucemia, se tiene que realizar la escala hospitalaria, que es la de NIS. Realizando esta escala hospitalaria, entre mayor puntaje va a tener mayor déficit neurológico el paciente. En una escala con NIS con mayor puntaje de 20, vamos a solicitar estudios
que es una TAC o una resonancia magnética. Generalmente, pues en los hospitales públicos aquí en México es mucho contar con una tomografía. Entonces, se realizará una tomografía al paciente que tenga más de 20 de NIS, según la guía de práctica clínica. Se observa un evento cerebrovascular hemorrágico, se realiza interconsulta a neurocirugía, pero si se descarta el EBC hemorrágico y en la tomografía hay datos radiológicos de EBC isquémico, hay que ver si está en periodo de ventana o no está en periodo de ventana. Si el paciente es candidato a trombólisis, se realiza otro algoritmo, y si no es candidato a trombólisis, se deja al paciente en vigilancia y se realiza una tomografía de control en 48 horas. Bueno, y en este algoritmo encontraremos a los pacientes que son candidatos a la trombólisis. Bueno, si el paciente ya tiene más de 6 horas con el cuadro clínico, se excluye y se da aspirina y se inicia manejo para isquemia o hemorragia. Bueno, entonces si el tiempo de evolución está en el periodo ventana y es candidato a trombólisis, hay que ver la presión arterial que sea entre 185 y 110. Se valora el ingreso a cuidados intensivos. También va a haber criterios de exclusión, aparte de la presión arterial. En criterios de exclusión de menor de 3 horas encontraremos a un paciente con trauma cráneoencefálico o EBC previo en los 3 meses, síntomas sugerentes de hemorragia subaracnoidea, punción arterial en sitio no compresivo en los últimos 7 días, hemorragia intracraneal previa, sangrado activo, plaquetas menor de 100.000 es un criterio de exclusión. Por eso al ingreso se realizan los laboratorios para valorar las plaquetas. Hipoglucemia también es un criterio de exclusión, y un infarto multilobular. En pacientes que se encuentren entre 3 a 4 o 5 horas, los criterios de exclusión será una edad mayor de 80 años, un NIS mayor de 25, que tomen anticoagulantes orales, historia de diabetes con EBC previo, y además de los criterios descritos en los de 3 horas. En la prevención primaria encontraremos que una disminución de la presión arterial diastólica de entre 5 a 6 milímetros de mercurio reduce el riesgo de una probable recaída en un 42% y se utiliza principalmente los YECAS. Tras el infarto del miocardio, el riesgo durante el primer mes posinfarto es del 30%. Se recomienda utilizar anticoagulación oral para mantener el INR entre 2 y 3 si el paciente se asocia a fibrilación auricular. También se recomienda el uso de estatinas por su efecto hipolipemiante y se debe a una estabilización del endotelio y efectos antiinflamatorios e inhibición de la adhesión y agregación plaquetaria. Como prevención secundaria, se recomienda utilizar antiagregación con aspirina en una dosis máxima de 300 miligramos por día, que va a reducir el riesgo de nuevos ictus en un 20 a un 30%. También se recomienda la anticoagulación, como ya lo había mencionado, que se puede utilizar transitoriamente en pacientes con infarto isquémico transitorio.